Buenas a todos, nosotros somos Gen Z, el primer y único streaming libertario de la provincia de Misiones. Hoy estamos en Gen Z temporada 4. Hoy le tenemos a Facu, a Angie y a nuestro nuevo Gen Z, Agustín. Bueno, hoy tenemos ¿cómo está Agustín? Bien. ¿Cómo te sentís? El nuevo. Con ganas de arrancar. Bien. Bueno, hoy tenemos unos temas bastante variados y picantes que estuvieron pasando durante todo este fin de semana. Vamos a hablar sobre las retenciones cero al agro y a la carne. También vamos a meter un poco sobre los números del Banco Central. También sobre el récord de importaciones de la mano del 100 y el caso Skanska y el caso de Nelia Caballero. Obviamente kirchnerismo puro. Empezamos con el primer tema. Sí, no, me parece que es el tema de las retenciones que está marcando la agenda en este momento. Porque el gobierno anunció nada más y nada menos que se van a eliminar el total de las retenciones al agro, que incluye tanto a los productos, digamos, del agro y de la carne también. Carne de vaca, pollo, estaba incluido, carne bovina, carne avícola, el cerdo estaba también incluido. Esto va a suceder hasta el 31 de octubre, o sea, queda un mes y piquito para que todos los exportadores puedan liquidar sus dólares sin ningún tipo de retención. Lo que busca el gobierno es poder recaudar aproximadamente 7.000 millones de dólares, pero tiene ciertos requisitos que cumplir los exportadores para que esto pueda suceder. En primer lugar, una vez realizada la exportación, tienen 3 días para poder liquidar estos dólares en el banco y tienen que hacerlo en el total del 90% de las exportaciones, no el 100%. Detalle no menor, digamos, porque no es que pueden exportar y quedarse con los dólares. Los tienen que presentar y liquidar en el Banco Central. Se preguntarán, bueno, ¿cómo impactará esta medida en los precios de las toneladas de los productos? Se estaba calculando que para el precio, por ejemplo, de lo que es la tonelada de soja, el productor va a tener una ganancia, un margen extra de más o menos 123 dólares por tonelada. Después lo que es eso era de la soja, sí. Después tenemos, para el caso del trigo, 32 dólares por tonelada y para el caso del maíz, 29 dólares por tonelada. Nuevamente aclarando que van a aumentar los márgenes de los productores y exportadores y que esta ganancia no solamente va a ser, o sea, lo que se estaba hablando mucho en la tele era, bueno, ¿qué medida van a tomar, digamos, los productores o los dueños, digamos, de estas plantaciones o de los ganados una vez que la empiecen a aplicar? Algunos decían, bueno, se van a ir de vacaciones a Miami. No, o sea, hoy el campo argentino no es la primera vez que tiene crisis, digamos, en todo el tema de lo que es el campo. Entonces, muchos de los productores ya salieron a hablar y a decir que ellos no van a irse de vacaciones, no van a aumentar sus lujos, no van a comprarse cosas realmente necesarias, van a aumentar, o sea, van a optar por aumentar lo que es la productividad de sus maquinarias y de sus plantaciones. Esa es otra de las cuestiones que por ahí estaba en juego, pero ya salieron a decir que tras esta, digamos, subida de la ganancia, el margen de ganancia que van a tener por esta quita de retenciones, van a intentar mejorar la productividad de todos los subproductos, tanto agro como todo lo que sea animales, cría de animales. Claro, y la gran pregunta de todo esto es cómo impacta en el mercado interno, o sea, en el precio para el consumidor. Obviamente esta salida, o sea, de exportaciones que obviamente beneficia mucho a la Argentina porque hace que ingresen dólares a la Argentina. Obviamente todo esto, ¿cómo repercutiría todo esto en el país? Obviamente cuando salen más exportaciones, todos esos productos que se exportan, no hay consumo, hay poco de esos productos como para consumirlos dentro del país. Claro. Entonces, obviamente por oferta y demanda, vos sabés que si hay menos productos tenderían a subir los precios. Pero en el caso de Argentina, o sea, se tenderían a subir casi a los precios, o sea, a los precios internacionales. Bueno, y en este caso, lo que pasó en la Argentina es que, como sabemos, durante muchos gobiernos anteriores, los empresarios siempre inflaban todos los precios, entonces se aprovechaban. Como Argentina tenía una economía tan cerrada, los consumidores acá de Argentina no tenían ningún tipo de posibilidad de poder importar productos del exterior. Entonces, todo esto lo que hacía era que solamente los empresarios se aprovechen de los consumidores. Esto hace también que suban los precios a nivel nacional, claro. Pero el tema es que no tienen tanto margen de subir los precios. Por esta misma razón de que también como se abren las exportaciones, también tenemos un tema con el tema del aumento de las importaciones. Tenemos todo este tema de Temu, de Shein, claro. Que es todo un tema que obviamente
a todos los consumidores le beneficia. Y querían crear una ley anti-Shane hace poco, o sea, se estaban poniendo en contra otra vez del consumidor. Y por todo este tema de la competencia tampoco tienen margen de subir precios, porque están compitiendo con el exterior, obviamente. Claro, o sea, hoy en día hay mucha competencia con los productos importados, entonces quizás esta quita de retención en las exportaciones no va a repercutir tanto en el precio de los productos a nivel interno, a nivel nacional, como se piensa y como ya salieron a hablar que sí podría pasar, pero según el análisis hecho ya por todo el equipo económico del presidente, es algo que no va a tener un efecto muy significativo. Claro, aparte hay que agregar que el campo es una constante reinversión año a año. O sea, Claro. justamente ante la posibilidad, de hecho lo decía Lacha Lázari ayer en Infobae, que desde que se crearon las retenciones es la primera vez en la historia argentina que las retenciones bajan a cero. Sí. Y obviamente él, dentro de su explicación, dice que, o sea, sugiere al gobierno que mantenga esa postura y no las vuelva a subir. Porque, bueno, eso obviamente, como dicen, ustedes que saben más de economía que yo, va a generar un aumento de la producción, que va a tener muchas más divisas a una tributación nula, que básicamente una tributación antes que era bastante elevada. Y por otra parte, el tema del el precio, el aumento del precio, viste, que se cree que obviamente como el tema del mercado externo, tenés el juego de la oferta y demanda, precio nacional, precio internacional. El empresario argentino durante mucho tiempo se acostumbró a, ante cualquier crisis, subía el precio, y el consumidor, como decía Nico recién, ante no tener la posibilidad de importar algo de afuera, se tenía que comer doblada básicamente y tenía que pagar lo que el empresario decía. Sí. Después de que, bueno, llegó Javier Milei, se cerraron las importaciones y demás tipos de regulaciones, hoy en día, y hemos visto noticias como que a cadenas de supermercados les llegan aumentos de importaciones y ellos dicen, rechazan automáticamente, la noticia se publica, la conocemos todos, entonces estamos también en un cambio de era en que los empresarios ya no tienen que empezar a pensar solamente en vender precio, sino vender cantidad. Y calidad también, para que los elijan, porque al tener tener más oportunidades de elegir productos del exterior que quizás son de mucha mejor calidad Sin que duda. lo que nos ofrecen acá, no les queda otra que achicar sus márgenes y ofrecer productos mejores. Exacto. Bueno, de hecho le explicaba ayer en Infobae que el tema de las retenciones es, como dije, un problema de hace años en la Argentina, desde que se imponen, digamos, y él explicaba que el problema de las retenciones se veía reflejado todo el tiempo en el campo y cómo puede ser que los gobiernos no hacían algo respecto antes, porque es fácil, si vos pones retenciones, claramente al productor o exportador le sale más caro, por así decirlo, producir o exportar, entonces prefieren vender todo el producto acá en el interior del país, en la industria local. Como hay sobreoferta de producción, baja el precio, a la gente le sale más barato consumir alimentos o carne o lo que sea que se esté produciendo, y entonces vos decís, bueno, me sale barato los alimentos, como empresario, pónganle, me sale barato los alimentos, puedo subir los sueldos y suben en términos reales. Eso pensaban muchos empresarios. Ahora, con este tema de quita de retenciones, como hablábamos, y aparte también de regulación de las importaciones, no les queda otra que no va a haber una sobreoferta, en este caso a nivel local de producto, no va a estar tan bajo su precio, se va a competir con el precio internacional, que ese es otro tema, porque no es que el país solamente mira lo que pasa adentro, tenemos que mirar cuánto sale la tonelada de soja en Brasil, cuánto sale en Uruguay, cuánto sale en Paraguay, en cualquier lugar que produzca, porque al fin y al cabo los países de afuera van a ir a comprarle el más barato para ellos. Así que sí es un tema que agobia a la Argentina hace años. Yo quería agregar algo a lo que decía Agustín hoy sobre el tema de los empresarios que como que ponían precios tan altos o inflados, incluso muchas cadenas de supermercados ponían carteles que decían no compren a esta marca porque está poniendo precios que realmente no, que no vale realmente. Claro. Y eso, todas esas cosas, también hay conciencia muy buena palabra. En grandes cadenas de supermercado, que eso hay que remarcarlo también. Sin duda. Es así. Bueno, otra pregunta es que que están haciendo ahora es, bueno, ¿cuánto va a dejar de recaudar el gobierno con esta quita de retenciones? Más o menos aproximadamente entre unos 1.200 y 1.400 millones de dólares. A ver, ¿por qué el gobierno pudo hacer esto? Porque existe superávit fiscal, no hay fórmula secreta. Si la Argentina estaba en situaciones de 2023, de un déficit allá por debajo del subsuelo de la tierra, no iba a poder hacer esto. Es lógico. Y por otro lado, ¿cómo puede impactar la eliminación temporal de retenciones en el dólar? Que es algo súper que hay que agarrarlo con pinza, digamos, porque vos decís, y explotó el dólar acá en la Argentina, es así.
Bueno, la semana pasada, como hablamos en programas anteriores, el Banco Central tuvo que salir a vender más de 1.100 millones de dólares para hacer frente a esto de que el dólar estaba llegando al techo de la banda del precio del dólar. Bien. Y se estimaba, o habían proyecciones que decía que si esto seguía así, el Banco Central iba a tener que vender 8.000 millones de dólares, o sea, mucho más de lo que ya vendió. Y el gobierno, ya anticipándose a esto que podría llegar a pasar, dijo, ok, bueno, me anticipo, elimino las retenciones, pongo días hábiles que tienen los exportadores para liquidar esto en el banco, cosa de que haya más oferta de dólares y al igual que pasa con los productos del campo, si hay más oferta de algo, su precio baja. ¿Qué es lo que está pasando? Total, O sí. sea, hay más dólares, por eso el dólar vimos que hoy llegó ya a 1.300. Sí, pero igual el gobierno, fíjate Angie, que es precavido, porque como vos decías, no llegó literalmente a intervenir con 8.000 millones, pero sí de cara, y no tanto tampoco por las elecciones, todos dicen que es puramente, netamente político. Y no, porque fíjate como ellos decían en la ordenanza que salió en el boletín oficial, estipulaba que eso es 7.000 millones de dólares de, vamos a decir, de flujo por parte de las retenciones, la quita de las retenciones, o hasta el 31 de octubre. Está bien, coincide mucho la fecha en un lapso electoral, sí, pero hay muchos factores también. Por ejemplo, septiembre y octubre son meses flojos en el agro. Entonces Claro. ahora incentiva que se mueva mucho más. Vos estás perdiendo 1.000 millones en tributos versus reservas por 7.000 millones. Entonces fíjate Claro. cómo te equipara que ellos dispongan de reservas para hacer frente a otras obligaciones, por ejemplo, deuda, tienen que pagar, tienen un compromiso de pago con el FMI y otras cosas más. Entonces eso te suma más o menos ese total de 8.000 millones que si se les iba con las bandas, es decir, con el dólar que tenían que intervenir, o no lo tienen del campo, por eso marcaron la cancha con de tal fecha a tal fecha y tenían que, creo que lo habías dicho, liquidar el 90%. Si cumplen todas esas cosas, ellos es como que no importa el escenario que se le presente, no importa si las elecciones hizo que el dólar se dispare, mantienen sus reservas, el precio del dólar bajó por la intervención e incluso facilita o digamos da esa buena alegría al agro de que no tengan retenciones, tiene un beneficio económico Claro. también Sí, para se ellos. están asegurando de que las reservas no se agoten por una sola cuestión, en este caso el dólar, y hacer frente a cualquier cosa que pueda pasar después de las elecciones. Justo me llegó una notificación de Coco que dice la mejor cotización y acreditación inmediata del dólar, 1.376. Bueno, Sí, eso, sí, boludo, del sí, fin de sí. semana, ¿en cuánto estaba el fin de semana? 1.515. 1.550. Llegó- hay un montón de 1.515. portales. 15 o 1.550. ¿Sabes Sí, que yo depende hago? del tipo de dólar que cambie, el MEP, el contado con liquidación. El MEP cualquiera. estaba a 1.550 y yo compré Bueno, algo a el Blue- 1.550. Bueno, Ahí está. el Blue llegó a 1.000. Andy no la vio. ¿Qué decían los cucas? Que el gobierno no iba a intervenir, que no iba a respetar las bandas. Eso andaban diciendo los cucas. Siempre igual- ellos le buscan el pelo al huevo siempre. No, aparte fíjate que otra que se empezó a decir ahora es el tema de, pero ¿cómo si les alcanza la plata para bajar las retenciones, no le alcanza para el Garrahan, para la universidad y demás? Y eso es tipo algo que demuestra también que no entiende nada, en el sentido No, de que... nada, no entienden. Realmente no definitivamente entienden nada. No es que, primero que comparan la disminución de un impuesto Claro. con el aumento de un gasto. O sea, vos estás, en vez de equilibrar la balanza, estás haciendo que pese más una o que se aliviane más otra. O sea, la comparación no tiene sentido. Y segundo, que literalmente cuando vos te pones a pensar en el tema de la asignación de fondos por parte del Estado, de cuánto va para la educación, cuánto va para la salud y demás, ni siquiera estos mismos organismos reclaman el tema de los fondos. Porque por ahí si vos escuchás así, no, el gobierno nos pagó por debajo de la inflación, lo que sea. La realidad es que la plata sobra. De hecho, he escuchado muchas veces, hace poco fue el debate entre el profe Álvarez y el Sí. rector de la UBA, en la que Jacobiti, sin querer queriendo, admite que la UBA no es que necesita más fondos. Entonces le termina dando la razón a Álvarez que todo este problema es porque ellos no quieren mostrar qué hacen con la plata que reciben del Estado, el tema de las auditorías. Se auditan ellos solos. Exacto, sí, Claro. es lo mismo, es como que tenga la firme negocio, Esperá, mostrame yo tus me papeles, aviso, claro, me mirá, fijo, monstruo, me va de 10 acá, y sí, así cualquiera, déjame que yo entre a ver tu facturación, tus pagos y demás, y claro, ahí no se presenta el problema real, pero es bueno, es parte de la batalla cultural, ¿viste? Como uno dice, mostrarle, decir a la gente que no es que el gobierno paga menos de lo que corresponde, sino que todas estas instituciones y organismos no quieren mostrarle al Estado en qué gastan la plata. Y yo, como siempre digo, el ejemplo más simple. Si tu papá, que te da todos los meses una determinada cantidad de dinero, te pide, che hijo, mostrame en qué gastas, vos tenés dos opciones.
Si vos le querés ocultar a tu papá lo que gastás, tu papá, ¿qué es lo primero que supone? Y se está patinando en jodita, en alcohol, en cosas innecesarias. Ahora, si vos decís, no, yo cuido responsablemente el dinero que mis papás me dan, ¿vos qué es lo primero que haces? No, más, mirá, acá está la factura de EMSA, de SAMSA, de Telecom, acá está lo que pagué cuando fui al California. Entonces, claro, tu no papá vas ¿qué va a a dar decir? vueltas, Transparencia, exactamente, y justamente eso es lo que falta. Y bueno, es la batalla que el gobierno quiere dar para, bueno, que de una vez por todas la gente deje de creer estos típicos relatos y, bueno, empiece a verla. Bueno, y no por nada, sumando a esto, no por nada los que son economistas, por ejemplo, o se dedican a algún ámbito de la economía y son investigadores, se terminan frustrando porque no en la internet, en la base de datos del sitio oficial del INDEC, póngale por ejemplo, no hay datos o no muestran datos de muchísimas cosas que son re importantes a nivel nación, a nivel provincia, ni hablar de cada provincia es un mundo aparte encima. Y se frustran porque no encuentran datos para poder realizar la investigación. O sea, si vos querés, me pasó de hecho con mi tesis, que tuve que hablar con el secretario de no sé qué y no conseguí nada porque no te quieren mostrar la información verdadera, digamos, de lo que pasó de tal a tal año, porque no es problema tampoco todos los años. Sí, bueno, no, eso seguro. era un punto y aparte, nomás quería... Es un punto acá en Misiones igual que podríamos después explayarnos Claro, Sin duda, yo sin creo duda. que un en poquito todas las más. provincias capaz. En todo, Sí, tranquilamente. sí, que no, Decimos, vale. está transparente todos esos datos. Sí, solo quería quejarme. Volviendo al tema del dólar. Estaba buscando un tuit recién de Gabriel Solano que él ponía que está bien, muy bien, todos felices y contentos, pero que esto en realidad va rumbo a una devaluación del peso. Primero que nada aclarar que una devaluación es cuando el Estado realiza algún tipo de política que devalúe el peso, que es distinto de una depreciación, que es cuando el precio del peso en este caso Sí. se devalúa solo sin ningún tipo de intervención del Estado. Son cosas distintas, porque por ahí se confunde. Otra cosa, este tipo de políticas reduce lo que es la presión especulativa. O sea, ahora el productor no va a tener que retener sus granos o retener su stock como esperando o a que se bajen las retenciones o a que el gobierno tome una medida para devaluar el peso para recibir más pesos a cambio de cada dólar que exportan. Que eso suele pasar porque, bueno, problemas de los productores con el gobierno. Suele pasar históricamente. Sí, sí, es un problema por eso histórico. En este caso no, ya eso es como un problema dejado de lado totalmente porque no hay retenciones, o sea, no tienen que esperar a que les bajen nada. Y por otro lado, el dólar no va a moverse, en este caso, porque no debería moverse por ningún tipo de razón, o sea, salvo que haya, que fuera de lo que es el mercado del campo, pase algo con el dólar externo, bueno, podría llegar por oferta y demanda a cambiar su precio. Pero en este caso el gobierno no va a aplicar ningún tipo de política de devaluación del peso, ni tampoco esperemos que se deprecie por otro tipo de shock externo, así que no va a pasar, o sea, el peso no se va a doblar. Milei no dijo que iba a recurrir a una devaluación para que esta medida sea realmente eficiente o para que se vean los resultados. Y de hecho, Angie, agregando eso que decías vos, la razón por la cual el dólar tuvo esta trepada, este aumento, no se debe a ningún fundamento macroeconómico. No se debe ni al déficit fiscal, ni a una política monetaria. Se debe meramente a que el mercado, ante la posibilidad que todos descontábamos, ya se sabía que la Libertad Avanza iba a perder en Buenos Aires, pero bueno, me parece raro que el mercado no lo haya visto, literalmente. No, lo sabían, pero fue como, bueno, Vemos Golpe de pasa. realidad, por así decirlo. Claro. Bueno, obviamente, ante esa certidumbre de que ese resultado se repita en las elecciones que se vienen ahora en las nacionales de octubre, bueno, obviamente empezaron a querer refugiarse en la moneda de respaldo del argentino, que es el dólar, y por eso se debe toda esta crisis. Que como le decía Tipito hace poco en un vivo, la crisis no es del gobierno Milei, sino es de la política, Claro. de esta asquerosidad que todos los años vivimos, todos los años electorales, que es la oposición queriendo hacerle la vida imposible al gobierno de turno, que como siempre sabemos, cuando ellos no gobiernan son lo peor que hay, Sí. y no son como nosotros, que somos éticos y morales, que cuando un gobierno gana democráticamente electo, se respeta la voluntad del pueblo hasta que hayan otras nuevas elecciones. Sí, claro. Exactamente. Y también, bueno, junto a todo lo que vos estabas explicando, sabemos que con esta baja de retenciones, a retenciones cero, sabemos que tiene menos ingresos el Estado, o sea, recauda menos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos recompensar? O sea, hay dos formas en las cuales se puede recompensar, que el primero es el ideal, que es el gasto público, bajarle el gasto público, cosa que, bueno, tenemos a todos los golpistas, kirchneristas, zurdos, que no quieren que pase eso, te meten todas las excusas posibles, le ponen todos los palos en la rueda al gobierno para que no pase eso,
cosa que el gobierno sí quiere y lo aplicó muchas veces, el tema de bajar el gasto público. Y otra de las cuestiones también es aumentar lo que es, mayor recaudación por el IVA, o sea, aumentar el IVA, cosa que eso no queremos. Y también aumentar los impuestos a lo que son las ganancias también, cosa que eso tampoco queremos, que se podría aplicar, bueno, por cuestiones de aumento de exportaciones y aumento de consumo y de importación, que vamos a hablar de la importación también después. Pero bueno, esas son como las dos alternativas en caso de querer recuperar esa recaudación. Sí, de hecho no solo subiendo la alícuota, sino por el mero hecho de que va a aumentar la producción, porque vos decís, bueno, no me van a retener nada, ya como vos decías hoy, pusieron no sé qué cosa, los verán en una máquina como para ya sacarlo y ya venderlo, porque ya hay que vender, porque ya no hay retenciones. Entonces, por el simple hecho de haber más producción y haber más exportaciones, los impuestos que se apliquen a eso, que no son retenciones, que son otro tipo de impuestos, como en este caso el IVA, van a aumentar la recaudación del Estado también. El IVA, derechos de exportación también, que es un impuesto que se aplica sobre la venta, así que sí. Es como decir, no necesariamente tienen que subir algo, sino que por ahí aumenta la recaudación por mayor producción o mayor inversión, digamos. Claro. Así que bueno, esa es la parte positiva de todo esto. Así que quédense tranquilos que no va a desembocar todo esto en un desequilibrio fiscal que obligue al gobierno a devaluar el peso para salir por algún lado, para salir corriendo por algún lado de eso favorece a la economía. Sí, claro. Sin duda. Y de hecho, bueno, hablando de eso y para culminar con el tema de las retenciones y el dólar y demás, ayer tuvimos la excelente noticia de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunciando el apoyo del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Javier Milei. Es clave. Encima la traducción. En la cual obviamente da a entender al mercado que si quisiera generar una corrida, el gobierno norteamericano está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para controlar el tipo de cambio y que el programa económico de Javier Milei pueda seguir desarrollándose adecuadamente. Y cuando me refiero a hacer cualquier tipo de cosa que sea necesaria, son tres. Swaps, que es cambiar básicamente entre bancos centrales, entre la Fed y el BCRA, que el gobierno argentino, que el banco argentino le entrega a ellos pesos a cambio de que la Fed nos entregue dólares, que ellos nos vendan sus dólares a cambio de, por ejemplo, una compra de bonos o un intercambio medio que mixto entre los dos, que sería como una compra de divisa barra venta de bonos. Entonces esto aparte le dio al mercado la seguridad de que el gobierno no solamente que va a intervenir en la banda superior, en 1477 como está hoy en día, sino que además tiene con qué hacerlo. De hecho, Furiase, que es el director del Banco Central de la República Argentina, lo dijo ayer en una entrevista en La Nación Más, que el Banco Central tiene fuego de sobra, o sea, tiene dólares de sobra para hacerle frente a dos cosas. En primer lugar, la base monetaria, que es básicamente el dinero que todos y cada uno tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Y por otra parte, a los encajes, que es el dinero que los bancos comerciales, Banco Nación, Banco Macro, Banco C, tienen depositados en el Banco Central. El número es más o menos, lo voy a redondear para hacerlo más simple. El dinero en poder del público, todos los argentinos, son 21 billones. El dinero que los bancos tienen depositados en el central son 17. La suma de los dos da 38 billones, o sea, es 38 y 12 ceros atrás. Y el Banco Central, si vendiera los dólares que tiene, son 39 mil millones de dólares, al tipo de cambio de la banda superior, 1.476, se queda aún con 12 mil millones de dólares restantes, sin la ayuda de nadie. Porque por ahí están diciendo, no, el Banco Central tiene 1.000, tiene 7.000. En realidad los cálculos toman la parte negativa y la parte positiva, porque dicen, no, el banco tiene menos. Claro, tiene menos porque tu cálculo es, agarro esto, que sería las reservas, le resto la base monetaria, me queda esto, claro. Pero si vos ya restaste la base monetaria, ¿con qué dinero la gente te va a ir a comprar dólar? Entonces, claro, como que ahí ellos mismos no caen, sentido, confunden a la gente, haciendo creer, no, tiene poca plata, claro, tiene poca plata, pero ya descontando que toda esa base monetaria, toda la plata que tiene el ciudadano, van a comprar el dólar. Entonces ahí te das cuenta que el Banco Central está muy sólido y eso demuestra la excelente política monetaria que tuvo durante todo 2024 y lo que va al 2025, que compró alrededor de 25 mil millones de dólares, que pagó la deuda cash sin poder refinanciarse. Y bueno, ojalá que el riesgo país pueda seguir bajando para que, bueno, a la hora de refinanciar, el gobierno pueda no tener que pagar la deuda como no paga ni un país en el mundo, porque recuerdo a la gente, y termino, los gobiernos normales no pagan la deuda como paga Argentina, que es, me ingresa 10, gasto 8, con eso 2 pago. No, me ingresa 10, gasto 8, eso guardo o capitalizo y lo que yo debo lo refinancio
a una tasa más baja debido a que estoy haciendo todas las cosas bien. Así que bueno, eso es otra O parte hacer importante. trabajar el dinero, digamos, para que llegado el momento tengas la plata para devolver la Te sea más deuda. fácil. Lo- Exactamente. Yo creo que lo icónico de esa noticia de ayer que nombrabas es el apoyo directo. Es Sin decir, duda. no encontramos a Brasil estando apoyado por Estados Unidos de manera directa, no encontramos a Chile en esa situación. Entonces, hoy el salvavidas más grande que tiene Argentina son las reservas. Sin Punto. dudas. Ahora, atrás de esas reservas hay como mini salvavidas de todas esas operaciones, digamos, no tradicionales que nombraste, que también son micro salvavidas, entonces está bastante holgado. Y bueno, cerrando el tema de las exportaciones, también está muy bueno pasar a las importaciones que pasó. Hoy estamos en septiembre, pero ya tenemos algunos que otros datos reflejados en 2025. Primer, vamos a decir, semestre del año de enero a septiembre. También es muy importante a la hora de traer estos informes o traer relevamientos, porque vamos a decir, bueno, pero esos datos son sesgados, yo tengo otra información o no. Los récords históricos por parte de las importaciones vienen de la mano del CIEM. Para saber qué es el CIEM exactamente, es el Centro de Investigación en Exportación y Negocios Internacionales. Un lugar que no se nombra mucho, un centro utilizado en datos, pero quizás no es moneda corriente a la hora de transmitir información. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ellos trajeron que desde enero hasta julio de este año, estos primeros 6 meses mostraron cuál fue el crecimiento en comparación a 2024 de las importaciones. Y también ahora vamos a hablar muchos sectores. Exactamente es un 31,7%, o sea que cada vez se importa más, que fue un poco esa jugada que hizo Javier Milei de poder abrir el consumo internacional, no solamente con ese cliché de perjudicar a la industria nacional, está muy lejos de eso, sino porque trae beneficios al ciudadano común. O sea, trae mucha más variedad, más competencia, te bajan precios, bueno, un montón de infinidad de cosas que podemos ir detallando. Otra breve reflexión en cuanto a lo que es la industria nacional. Entendamos que estamos muy acostumbrados a pensar que todo se fabrica acá, que los malos son las grandes corporaciones, Claro. que le echamos de la culpa a Galperín, pero todos ocupamos mercado libre. Entonces, abrir las importaciones, fíjense cómo empresas muy grandes, como por ejemplo Mercado Libre, que es la más consolidada en el mercado nacional, también te abre una sección de compras internacionales. O sea, eso es el fiel reflejo de cómo una empresa se puede adaptar Tal a cual. normativas macroeconómicas Muy bueno. que te puede plasmar un presidente. Entonces, es lejos de pensar de cuanto más importaciones al país está mal, es todo lo contrario. Se abren mayores facilidades, incluso las empresas, vuelvo a citar el ejemplo de Galperín, pueden apalancarse de eso e incluso cobrar más porque la cuota de mercado se abre. Pero bueno, hay muchas cosas, tenés que ser bueno, tenés que entender que el flujo de caja empieza a ser rotado por cantidad, no por precio o porcentaje que se le quiera sacar a la venta. Así que son todas cosas que son claves para entender por qué es bueno mirar el número de importaciones y los diferentes sectores también que aumentan en esto, ¿no? Además, Sí. yo quería decir, las industrias nacionales son re caraduras porque se quejan de las importaciones, de la competencia a nivel internacional, pero te usan todos los insumos a nivel internacional, le ponen un tornillito que se fabricó acá en Argentina, ya te ponen industria argentina. Claro, Y está- no, hay que proteger la industria nacional. Está el dilema de Tierra del Fuego, Nico, que es lo que vos estás hablando, y sí, no se fabrica algo, o sea, son autopartes o son partes que se ensamblan y se ponía el loguito que todos los aire acondicionados. Este El celeste y naranja. Claro, el Ahí celeste y está, naranja ese de bien. hecho Tierra en Fuego. Sí. Ponen banderas o vamos a decir programas como insignias políticas para mostrar que se desarrolla mucho más, pero no tienen en cuenta quizás legalidades como por ejemplo son algunas quitas de impuestos o también zonas reducidas en impuestos también, justamente por parte de la producción o el ensamble, en fin. Vamos al caso concreto, hermoso que te sale más barato en Tierra del Fuego, acá en Misiones no podemos hacer uso de todas las cosas, entonces, Jaja, claro. nomás. Entonces, Voy a decir. es mucha bandera política y tiene sus beneficios las importaciones, ¿no? Sí, no, aparte, hay que también mostrarle a la gente cuál es la realidad que el país viene viviendo hace muchos años. Cuando una economía está cerrada, el ciudadano, el único bien que puede consumir es el bien que está dentro de su país. ¿Por qué antes tenía la economía cerrada? Bueno, porque los gobiernos decidieron que era mejor favorecer a los empresarios acá y eso hacía que los empresarios, como decía recién Facu, se abusen en margen de ganancia Claro. y le revienten el o a los ciudadanos porque el ciudadano no tenía otra opción. Si quería, por ejemplo, traer un celular de afuera, con los impuestos que lo cobraba te terminaba saliendo más caro que lo que pagabas acá. Ahora, cuando vos abrís las importaciones, ese ciudadano hoy en día, por la quita de impuestos muy importantes como el impuesto país, que lo quitó a inicio de este año, puede comprar vehículos, electrodomésticos, aparatos electrónicos a un menor costo del que sería el costo argentino
Y estas empresas argentinas se tienen que adecuar, como decía Facu recién, porque durante muchos años se estuvieron aprovechando de la gente. Entonces, hoy en día, cuando el gobierno ya no te favorece, como durante tantos años te favoreció, a vos te quedan opciones. O te adaptás y empezás a competir, no por precio, sino por cantidad, o vas a quebrar y vas a quebrar racionalmente, porque acá el que está ganando el ciudadano. Es Claro. cada uno de los que mira este programa, cada persona que quiere comprar algo, gracias a las importaciones, ese ciudadano puede comprar ese producto o adquirir un servicio a un menor precio. Entonces, Milei cambió el foco de beneficiar a los empresarios, a los pocos empresarios, porque si vos ponés cada 10 personas, ¿cuántos son ciudadanos, cuántos son empresarios? Tenés un empresario cada 10 personas. No, de hecho, en Argentina el 99% de las empresas son pymes, pymes. por ejemplo. Total. Entonces, ahora Milei puso el foco en el ciudadano y está gobernando para lo que la oposición tanto dice que no gobierna, que es para la gente de clase media, clase baja. Y por otra parte, terminando con el tema de las importaciones, una crítica que ellos hacen es el tema de, no, pero así vas a matar la industria, tenés que bajar los impuestos. Claro, pero ¿quién es el primero que quiere bajar los impuestos? Milei. Pero como decía Sturzenegger y como dicen libros de Milton Friedman, no te preocupes porque un gobierno te baje los impuestos, preocupate más porque te baje el gasto. Porque bajar impuestos es la consecuencia de bajar el gasto. Vos no podés bajar impuestos si mantenés un tipo de gasto que sigue siendo corriente, que sigue siendo uniforme. Vos No para terminás bajar teniendo impuestos, un déficit. si no está exactamente como dice Angie, terminás en un déficit. Para bajar impuestos, cualquiera sea, impuesto a la ganancia, bienes personales, ingreso bruto, cualquiera que te imagines, primero tenés que dejar de gastar en algo para poder hacer esa disminución de tributo y que el poder adquisitivo de la persona valga mucho más. Ahora, ¿quiénes son justos los que no apoyaron la baja de impuestos? Es justamente la oposición, los kirchneristas, los peronistas, en el rechazo que tuvieron a la ley base, donde Milei ponía una reforma tributaria con impuesto a las ganancias, bienes personales y algún que otro derecho de exportación e importación, y con la negativa hacia la reforma laboral, que son todas cosas pro empleo, que obviamente, como ustedes más que cualquiera saben, aumentar la producción, aumentar la productividad, aumentar el salario, disminuir la pobreza y todo lo que el común de la gente ya sabe. Así que bueno, si se quejan de que abrieron las importaciones, bueno, sería más importante que la próxima vez voten bien, o en todo caso acompañen al gobierno en su iniciativa de bajar los impuestos para que la economía crezca y Sí, porque hay y mucha se gente que desarrolle. dice, bueno, ¿qué me importa a mí las importaciones si yo no importo? Pero, flaco, vos te estás yendo al supermercado, al California acá o al Coto allá en Buenos Aires y los productos de ahí, muchísimos son importados. O sea, te recontra beneficias y se desregulan. Claro, Bueno. y obviamente toda esta teoría que estamos mencionando tiene sus datos Se también. traslada producto. Claro, se traslada datos. No sé si producción tenemos la imagen de los datos. Bueno, tenemos que los productos más importados, tenemos los autos con 7,6% que aumentaron las importaciones, con 2.693 millones de dólares. También tenemos autopartes como los más importados con un 4,5%. También tenemos al petróleo con un aumento del 3,6%. Obviamente acá podemos ver que son productos que obviamente como que impulsan a la producción y a su vez al consumo en lo que es la Argentina. Son todos productos claves que un país o una economía necesita para poder seguir creciendo. O sea, no son tampoco boludeces, te digo, sino que se están importando y los que mayor importación tienen son productos claves que necesita el país para seguir Bueno, Claro. dentro de esa lista que vos fuiste nombrando, Nico, el cuarto lugar que está en la imagen es un dato muy importante porque trata sobre el poroto de soja y entra particularmente por Paraguay. ¿Por qué es bueno esto? Bueno, hay una lista en esa imagen detrás, pero pensemos, ¿no? Argentina, en comparación a Brasil, no es líder en soja, o al menos poroto de soja, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, pero ¿es bueno realmente que al sector agropecuario le esté entrando de afuera soja que no produce? Y sí, porque ¿cuál es la cuota de mercado del sector agropecuario? Las personas, entonces, hay más variedad, pueden haber más insumos para una producción interna, Claro. y eso se va a traducir en consumo de las personas. Entonces, que ese porcentaje del 3,2% del total, fíjate que de todas las importaciones que se hace, solamente el poroto de soja incluye un 3,2%. Entonces, también hace a que tus precios adentro sean más competitivos. Bueno, tenés como varios win-win ahí dentro. Además de del resto de la lista, que los podemos nombrar, aparece el gas de petróleo, los celulares, camionetas, tractores, productos inmunológicos y abonos. Es como que todo este top 10
entran dentro de compras externas, pero claves, porque va o facilitar el bolsillo de las personas o también va a aumentar la competencia interna para que los precios mermen y estén mucho más acorde a precios internacionales. Sí, a precios reales, Claro. digamos, a precios reales. De hecho, hablando de lo que es el sector automotor, todo lo que sea autos, autopartes, camionetas y todo lo que se necesita para la fabricación de un auto aumentó sus importaciones en un 12%. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué fue tan grande, digamos, el aumento? Porque la compra de autos desde enero hasta septiembre de este año aumentó en un 200%, muchísimo. Entonces, obviamente la industria nacional no pudo hacer frente a toda esa gran demanda, no les quedó otra que importar los autos para luego venderlos en el mercado local. Un Y el dato. tema, te sumo ahí otro más, tema agro y energía. Es como que la parte industrial sigue creciendo en cuanto a importaciones, ¿no? Lo que decía recién, esa industria automotriz, pero también hay otro factor clave que se centra en la parte energética y agropecuaria, porque toda la parte química también entran más importaciones. Eso quiere decir que el desarrollo agropecuario que está en Argentina tiene más incentivo de traer más producto del exterior para poder hacer una producción mejor. Creo que al inicio del programa lo nombramos, que Argentina es pionero y siempre la parte agropecuaria sigue creciendo, Claro. pero que siga creciendo, que haya más importaciones en cuanto a químicos o alimentos del sector agropecuario, se traduce en una mejor calidad y sobre todo la eficiencia para el productor en diferentes instancias, tanto de siembra, cosecha, que eso también es muy importante porque es como que un dato que te dice, ok, si vos tu producción nacional está en parte comandada por los insumos que vos tenés que traer del exterior para poder producir y estás trayendo más insumos del exterior en químicos, en también alimentos, balanceados o no, eso quiere decir que tu producción interna para después agregarle un valor al país y el tema de que vas a poder exportar más es positiva, o sea, va en aumento si se quiere. Sí, de hecho, viste que acá hay mucha soja y dicen, bueno, ¿por qué no se exporta mucha soja como sí Paraguay o Brasil? Acá sí se exporta soja, pero no soja en crudo, sino los derivados. Y para Exacto. hacer esos derivados se necesitan de los insumos que son importados, así que está bien que se desregule el sector. Por eso es importante en esa lista que veíamos en la imagen que la soja esté en el cuarto lugar, porque al importarse los derivados y vos estás, el exportarse los derivados y vos estás importando el poroto de soja como tal, estás trayendo la materia prima. El primario, Claro. claro. Lo mismo pasa con la parte de los químicos o diferentes alimentos por parte de el sector más agropecuario o de alimentos, si se quiere. Parte de los países normales funcionan con importaciones. O sea, a veces se cree, también lo han hecho creer a ciudadanos que importar lastima a la industria. Los países del común denominador de que les va bien, ese país al cual vos te vas de vacaciones, Brasil, por no ir muy lejos, tiene importaciones abiertas. Entonces, hay que quitarle a la gente de la cabeza eso de que no, es importar, lastimar a la industria nacional. No, la industria nacional se tiene que ajustar, se tiene que adaptar, tiene que innovar, tiene que mejorar. Y si no, aparecerá otra mejor que verá que puede hacer eso. Y nada, el beneficio siempre está en el ciudadano, en el producto final que el ciudadano va a consumir. No, Siempre. inclusive nos han metido en la cabeza a todos desde siempre que un ciudadano común y corriente no puede importar. Sí, y encima de eso. Claro. Póngale, ahora yo me compré algo de Shane. El puerta a puerta. Pero es la primera vez que Equine, compro Algo algo del exterior. Claro, algo del exterior yo. O sea, Claro. sí te compras en un lugar, en una tienda que trae cosas importadas, pero que yo pueda importar, jamás. O Salvo sea, que me cruzo importaste, Paraguay. Claro. Vos como consumidora final. Claro, yo consumidora Sí, final importa. ahí sacan. Pero bueno, para eso hay que dar la batalla cultural y ese cambio de pensamiento. Exactamente. Pero bueno, ahora quiero que hablemos de otra noticia positiva sobre el Ok. caso Skanska y Nélida Caballero. Bueno, es medio raro el título, pero como para ponerlo en contexto, quiero que hablemos de Julio De Vido, que fue ministro de Economía y Obras Públicas en el gobierno de los kirchneristas en Santa Cruz, donde, bueno, básicamente en 2005, donde se quiso como ampliar dos gasoductos bastante grandes, uno tanto para el norte y otro para el sur, donde era una obra millonaria en el cual era clave para transportar gas durante todo el país, tanto para la parte del norte y tanto para la parte del sur. Bueno, ¿qué pasó en todo esto? Tenemos una constructora sueca llamada Skanska, que se quiso, bueno, que se apropió de todo esto, de toda esta
toda esta obra pública, pero no lo hizo por competencia, digamos. O sea, no es porque, bueno, no sé. Sí, se lanzó una licitación y salió licitada. Claro, Simplemente se puso a dedo. Sino que solamente te dijo, bueno, yo te pago tanto, o empezó a sobornar a todos los funcionarios que habían en ese momento. Y nada, se quedó con esta obra. O sea, a dedo cucardo. Obviamente, claro, por eso hay muchos implicados de todos esos funcionarios que estaban al mando en ese año que fue en el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005. ¿Cómo hicieron para disfrazar toda esa plata y cómo esconder como que no era tipo sobornos y cosas ilícitas? Ellos fingían o hacían como que contrataban servicios de 23 empresas proveedoras que en realidad no eran proveedoras de nada esas empresas. Entonces así era como que camuflaban toda esa plata, digamos. Con respecto a los datos, tenemos que 14 millones de pesos, obviamente ahora parece poco, pero en su momento tenemos que trasladarlo, que son cifras del 2005, con otro contexto económico. En facturas truchas, después tenemos sobreprecios por 45 millones en obra y 15 millones de dólares desviados en ese momento. Obviamente, hablando de todo lo que es la actualidad, se fue a juicio oral, o sea, empezó el juicio oral en abril de 2025, o sea, este año. Ahora podemos ver que después de 2 décadas, recién se fue, o sea, como que la Fiscalía pidió una condena a Julio De Vido de 5 años y a todos los implicados de toda esa maniobra corrupta que pudimos ver a lo largo de todos estos años. O sea, podemos ver que en 2 décadas tardaron para que la justicia recién empiece a actuar sobre un caso. Pero cuando Igual, salieron los audios de Españolo, a las 30 horas ya estaba la justicia ahí. Pero Son la cosa más que estás diciendo millonada de plata en 2005, boludo. O sea, Ajustar por inflación es claro. no quiero ni ajustar. No te entran los números en el papel. Para el celu te pone la E directamente. Sí. Bueno, Sí, ¿por qué se volvió digamos, a procesar y a darle bola a esta causa? Porque surgió una grabación, no sé si se acuerdan, no hace mucho, en la que uno de los directivos de la empresa esta afirmaba que habían pagado sobornos y que habían acomodados a su favor y que habían hecho facturas falsas en ese momento, y gracias a la gran repercusión que tuvo ese video y por todas las cosas también que se decían en el video, se volvió a abrir la causa, porque era ¿cómo es? En su momento la habían como dejado de lado, estaba en pausa, en stand-by ahí, como todas las causas de Cristina, y gracias a ese video se volvió a abrir. Y bueno, lo que estaban implicados, como dijo Nico, era Julio De Vido, que era el ministro de Planificación, que él fue como el principal personaje en todo esto, porque era el que coordinó toda la corrupción y toda la mafia ahí entre la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía, y Nación y Fideicomisos. Después, por otro lado, José López, el mismísimo José López de los bolsos. Qué jugador. Sí. Él también estaba acusado de... Él no era que él organizó las cosas, él estaba en la parte importante, que era la de cobrar los sobornos. Él es rápido para eso. Por él pasaba la Buen plata, puesto. él guardaba en los bolsos y después le mandaba ahí a Cristina. No era ni un boludo. Un 5, recibía la pelota y distribuía. Y por último, bueno, Néstor Ulloa, que era de Nación Fideicomisos, que era el que manejaba los fondos fiduciarios, que también se quedaba con una gran parte de todo esto, y se piden solo 4 años para ellos. Una vergüenza. Claro, Realmente para es una Julio De vergüenza. Vido se pide 5 años, para Ya. José López 5, y bueno, para el resto de los implicados son diferentes Pero penas. se tienen que Vos- morir sí, en la obvio, cárcel, obvio. o sea... Vos imaginate entrar a la cárcel ahora. Después de todo lo que te robaste, salís en 5 años. Cristina, Y- que está ahí en su... Sí. Si vos buscabas Skanska, traducciones, Cristina Chorra dice ahí. En traductor de Google, nada que. Re raro. Bueno, Pero nada, sí, son desastres. Bueno, a eso habla también de la pésima y paupérrima justicia que hay en este país. Y lenta. Que claro, que cuando se le condena a Cristina después de en el juicio, porque el juicio fue mucho más reciente, pero después de una causa que arranca en 2008, después continúa en 2015, se dice, no, procedieron muy rápido. Claro, y acá que pasan causa 20 inventada. años, sí, Wow. la causa inventada, sí, hay más pruebas. Eso me encanta, ¿viste? Porque dicen, no, faltan pruebas. Yo te digo, pasaron 20 entre jueces y fiscales, que una persona que debe tener con el máximo título, el título abogacía, ella cree que ella sabe más que, por ejemplo, Luciani, ¿no? Que tiene un doctorado Total. directamente. Es una locura. Son postas, te hacen reír. Llega un momento que al comienzo uno se saca, ¿viste? Pero después sí,
Son un chiste. Son un digamos. chiste, hay que reírse nuevamente. Encima vos le ponés Increíble. un video de Cristina sacando en su sarcófago ahí de No. dólares. No, ese ya te van a Y decir. el otro que Eso ya, sí. no, en la monja, que no, estaba contando una iglesia, seguro que la plata que le dejó a la monja, anda a tu casa. Qué hijo de Escuchame, ni siquiera sarcófago, o sea, está a la vista de todo, hoteles, mansiones, o sea, lavan plata por ahí, no pongo un sarcófago como tal. Ojo que estaban también las cajitas fuertes. Pero, Sí, no. Bueno, y ahora, bueno, por suerte, ojalá se también procese rapidísimo. En noviembre tiene fecha para arrancar la causa Cuadernos. Claro. Que hace poco, no voy a decirlo tan explícito, pero la justicia previamente había solicitado a los empresarios que participaron de esta coima en la cual está envuelta Cristina y muchos otros funcionarios, si querían colaborar a cambio de una disminución en la futura condena. O sea, eso se hace cuando se supone que la causa ya está más que desarrollada y la posibilidad de que la defensa pueda obstruir el juicio es nula. Claro. Hace poco la justicia, o sea, los empresarios obviamente tuvieron tanto tiempo para hacer eso que hasta hace poco, cuando la justicia le dijo, bueno, ponemos fecha, ahí recién dijeron, bueno, había sido que vos tenés la posibilidad de llevarme a juicio y tu probabilidad es alta por parte del Estado, quiero participar. Y la justicia lo que hizo fue anular esa previa propuesta que él había hecho. Por lo tanto, ahora todos esos empresarios que antes tuvieron la posibilidad de por así decirlo, quemar o mandar al frente o testificar en contra de Cristina y los demás secuaces, ahora no lo tienen. Entonces, bueno, están con las papas calientes porque, bueno, se sabe por parte de la justicia en defensa del Estado que la probabilidad de que este juicio salga en contra de quienes han robado al Estado argentino sea muy alta. Por suerte. Así que, bueno, Sí, veremos ojalá en que qué salga. termina esa causa. Bueno, y en síntesis se podría decir que bueno, la condena recién saldrá a fin de año. Pero bueno, todo esto no termina acá, sino que tenemos que hablar de Nelia Caballero. Ustedes se preguntan, ¿quién carajo pingo es Nelia? Nelia Caballero? Producción, tenemos una foto de Nelia Caballero. Bueno, Nelia Caballero es una ex empleada doméstica de Julio De Vido, que salió su condena hace unos días atrás, y también de la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minicelli, en el cual de la nada una empleada doméstica empezaba a tener chacras en Formosa, autos de lujo. Qué bien que lavaba. Claro, de la nada, una empleada doméstica. Qué una raro locura. en Formosa igual. Ahí está. En Formosa. Sí, hay puro sector privado, Formoso. Sí, por eso. Tenía un Toyota, una Hilux, un Mirá Fiat ese Strada, Tesla, ya, qué hija. Toyota de- Etios, un Peugeot RCZ deportivo y un Quattro también. Obviamente la Cámara de Casación comprobó que todo esto no era con Por su trabajo. con el sudor de su propia frente. Porque sería. demasiado limpiaba el Ella piso ahí. demasiado Era lo que Julio. trabajaba Nelia. Porque era muy bueno en su trabajo. Fregaba demasiado bien el piso, por eso. Sí, Claro, y bueno, ahí la Cámara de Casación confirmó la condena. ¿Querés contarnos, Facu, la condena? Sí, que bueno, hicieron? justamente ahí tenemos que se comprobó que estos fondos claramente eran ilícitos, vinculado por una parte a Sergio De Vido y también al empresario Sergio Siciliano, que era condenado también por parte de la tragedia de Once. O sea, hoy trajimos sección condenados, básicamente. Sí. Bueno, el tribunal lo que hablaba era, y dijo exactamente, el origen de esos fondos no era ilícito y ahí se generó una condena. ¿La condena de qué parte? De tres cosas muy sencillas, lastimosamente también pocos años como vimos anteriormente. Primero, 3 años de prisión en suspenso, o sea que no va presa, una pseudo Cristina se podría decir. Ya. Sí, Qué tráeme, bueno. tráeme patrullero porque... una multa de 340 millones y un decomiso, bueno, claramente de todos los bienes. Una chacra y los autos que hablaba Nico. Ujú. Encima, escuchen con lo que ella se justificó. Ella dijo que además de ser empleada de ellos, ella empezó primero empezó a prostituirse y después de prostituirse se dio cuenta que ella podía emprender y que con esos emprendimientos ella se pudo comprar sus cosas y que encima los otros empresarios que están todos involucrados en esto le pagaban porque ella era muy buena haciendo su trabajo. Claro. ¿Cuál de su trabajo? No sé. ¿Viste cuando te cae- escoba y balde? ¿Viste cuando te cae el arca y vos le hablás a tu contador? Che, ¿qué puedo decir, loco? ¿Qué, Ahí, Ay, no me di tirame cuenta. un qué centro. picada. Chat GPT, a ver puedo- qué puedo decir. ¿Qué puedo decir? Compré cripto. Me Qué fue demasiado hija bien en el mercado. Qué Pero hija bueno, de también el fiscal, o sea, la fiscalía en realidad hizo una comparación con la defensa Clerici. No sé si se acuerdan de todo el escándalo de Sofía Clerici y Saurralde, sí, que salió Lo la del foto, yate. el el yate, yate. esas cosas, porque ella dijo que todo eso fueron regalos de lujo. Una O sea, 2.0, digamos. Claro, o sea, Claro, que a ella le regalaban esas ajá, que cosas. le regalaban como Claro. España y todos esos empresarios porque ella hacía muy bien su trabajo. Ah. E hizo una comparación con eso.
y obviamente recibió su condena, no tuvo por dónde escaparse esta inocente. Sí, pero igual volvemos a los datos. Ah, 3 sí. años de prisión en suspenso, o sea, todavía no va Claro, presa. sí, pero bueno. O sea, una cagada así, te inhiben los bienes, te lo sacan, perfecto, multa millonaria, pero seguimos, es como que seguimos en parte... Haciendo nada. No sé si haciendo nada porque se hace, pero no sigue siendo suficiente para tal corrupción de tantos años. O sea, como que está todo tan perverso que uno ya ni siquiera sabe cuál debería ser una condena teóricamente firme para esas cosas. Porque ahora, si lo hace el gobierno de turno o podemos vincular a cualquier cosa, no digo que esté bien, pero ¿qué digo? Como que estamos tan naturalizados que ya no nos da igual y no nos debería ser así. Claro, somos re migajeros con el tema de la justicia. Tal Como cual. que poquitito, una condena mínima ya. Sí, no, Como no. no es una amenaza para la gente que hoy en día tiene mucho poder, ya sea políticos, empresarios, eso no es una amenaza. Porque Claro. vos decís, si yo robo y bueno, no sé, como mucho me dan 4 años de cárcel y después salgo y Vivís tu sigo vida viviendo. normal, claro, sí, es que eso habla también de la reforma judicial que este país está tipo pidiendo a grito, porque, como decís vos, en economía, Gary Becker habla de el costo efectivo del delito. Dice, cuando vos le aumentás la condena a un delincuente, la probabilidad de que ese delincuente vuelva a delinquir es baja. Ahora, claro, cuando, por ejemplo, vemos como Buenos Aires, que matan a tiro a una familia esperando el colectivo porque le querían robar y se resistieron y actuaron de esa manera. Y después vemos que no lo encuentran y que cuando van a la cárcel, por ejemplo, no, pero son menores de edad, entonces se lo saca al mes libre. Entonces, claro, ese delincuente no entiende, porque capaz que sí no tuvo la educación que tuvimos todos nosotros para entender que no hay que delinquir. Pero está en ese momento de parte de la policía, de la penitenciaría, del Poder Judicial, de las demás organizaciones sociales, en demostrar a esa persona que eso no se hace. Ahora, si vos al mes tenés una jueza, como por ejemplo pasó en Estados Unidos, este afroamericano que le apuñala a la ucraniana en el subte, Claro. fue 14 veces a la cárcel. O sea, fue un reincidente con 14 delitos. Entonces, claro, si nosotros no proponemos una justicia, un sistema judicial o en todo caso un sistema penal, lo que sea, como quieran llamarlo, que a un delincuente le deje tanto tiempo en la cárcel suficiente para que esa persona entienda que lo que hizo está mal y que cuando vuelva a salir a la ciudad, No lo vuelvo a hacer. no lo voy a hacer, si en cuyo caso tiene que salir, porque hay casos que para mí no tiene que salir nunca más de la cárcel. Entonces, claro, nunca vamos a estar solucionando el problema y conforme pase el tiempo, la delincuencia va a ir aumentando. Y Bueno, los que la sufrimos somos todos nosotros. Ahí te voy a sumar un poco el propósito de nosotros que estamos acá, o sea, el propósito de Gen Z, dar esa batalla cultural, pero ¿para qué? Porque vos fíjate, aunque las personas digan, bueno, sí, pero la inseguridad y demás, también es una responsabilidad civil. ¿Por qué? Vamos al caso de provincia, vos dijiste Buenos Aires, yo te voy a provincia de Buenos Aires. Tienen la posibilidad de cambiar a través del voto de un partido que claramente deja morir a los ciudadanos y no pasa. O sea, se le mueren en la cara las propias personas, los propios familiares, pero ese sistema político no cambia. ¿Pero por qué no cambia? Por todo ese voto cautivo que hay detrás de, obviamente, 20 años de kirchnerismo. Entonces tiene sus secuelas y, bueno, lastimosamente las personas de Buenos Aires eligieron eso. Como también le da quizás, le pasa factura después el propio gobierno, al otro día de las elecciones te clava un impuesto. Sí, te iba a Entonces, decir, no te matan solo físicamente, sino económicamente. es la doble Claro. incoherencia, pero no solamente de los representantes que pueden tomar accionar dentro de la sociedad, sino también de la propia sociedad de tomar el impulso a entender estas cosas, porque acá no estamos más que para explicarlo y que se entienda esa doble moral que quizás no logran entender ellos. Pero Sí, ni ¿no? siquiera es que no lo entiendan, que lo acepten. Porque vos Claro. podés estar entendiendo la situación, pero aceptá que tu gobernador, en este caso Kicillof, te está matando y vos salís a la calle, salís de tu casa y no sabés si volvés. Y Sí, sí. de hecho, Es grave. fue re viral el video de una señora, viste que los canales de televisión van y entrevistan ahí Sí. en 11 o en Retiro, y decía, señora, ¿usted qué opina de la suba de impuestos por parte de... Ah, sí, hablamos de eso el ese, otro el día. No, Posner. no, mi ley, no sé qué cosa. Dice, no, señora, pero lo hizo Kicillof. No, pero yo a Kicillof lo amo. lo amo, Andá lo a tu banco, casa, vieja hija de remil. Y bueno, ¿ves? O sea, es como que Vergüenza, qué entienden vergüenza, lo que boludo. pasa, porque entienden que te Sí, están está. subiendo los impuestos, pero aceptá que el que lo está haciendo no es mi ley. O sea, Es tu ¿cuándo mi ley salió a gobernador. hablar? No, pero se Total. caen a pedazos. Bueno, eso también es parte de competir en un sistema. Ahí yo valoro tanto la batalla cultural que hizo nuestro presidente, bueno, y todos los que están a la cabeza o debajo de él, del tema de pelear una batalla que literalmente vos sabés que ya la tenés perdida. O sea, en Buenos Aires, hasta que no gane la provincia, o sea, la gobernación, otro partido distinto, vos sabés que no va a ganar nunca. Claro. Tenemos, de hecho, la deuda que tiene Kicillof por idioma, que sería como el IPS, pero de Buenos Aires, con el Garrahan, es 1/3 de lo que él asigna a presupuesto de género. Entonces vos me decís, claro,
ese tipo fue a la marcha, Massa y todo, porque la deuda no es de 2023 en adelante, es una deuda que se viene acumulando año a año. Entonces, ese tipo y todos los demás colegas, por así decirlo, del peronismo, el kirchnerismo, llámenle como quieran llamarle, son culpables del reclamo que hace el Garrahan, y cuando pueden solucionarlo deciden dar la plata hacia otra partida. Ahora, claro, cuando Milei te baja las retenciones para favorecer algo, te dicen, no, ¿por qué no asignás a las universidades? O sea, ellos mismos son hipócritas y no son racionales, no son éticamente correctos en el reclamo que hacen. Y nosotros tenemos que mostrar a la gente, a ese ciudadano que hoy en día no le convencen las formas de Milei, pero sabe que del otro lado tenés una manga de chorros, delincuentes y funcionarios que para nada le solucionan la vida a la gente. Ahí está nuestra función de mostrarle que sí, que Milei sí tiene soluciones, que el país con Milei sí va a ir a mejor, pero que en determinados lugares hay que aguantar la resistencia o en todo caso lucharla un poco más. Así la perspectiva. Bueno, viene bien como cierre entonces. Sí, claro, yo quería decir unas palabras clave del día de hoy: corrupción, bolsos, corrupción estructural, justicia tardía, Cachorras. Alberto, Nelia Caballero. Pero bueno. Así que ya saben, gente, o nos ponemos del lado de Milei y combatimos la seguridad desde la raíz, o nos ponemos del lado de Kicillof, que no tuvo mejor idea que prohibir que 2 personas anden en una moto para que no se robe tanto. Por eso hay que no sé, votar bien en ustedes octubre. elijan, ustedes vean, Octubre, fíjense. por favor. En octubre la boleta violeta, por favor, que dice LLA, si no, por favor, se merecen Estamos a ganar más banca. 3.000 millones de % de inflación mensual, se merecen, hijos de perra. Así es, tal cual. Siga toda la mierda. Bueno, eso fue todo por hoy. La verdad, muy buenos temas. Síganos en nuestras redes y Gen Z, primer streaming libertario de Misiones. Chau, chau. Chao.